Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice las Escrituras: Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto. Como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Quisiera empezar esta reflexión invitándote a que fijes tu atención en lo que dice el versículo 4 del texto leído. Que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. De todos los pecados que el hombre pueda cometer, no hay pecado que denigre más su condición y su dignidad de persona que la lujuria. Nos encontramos de 3 de los 7 pecados capitales, uno de los 3 en los que se cae por exceso. Aquel que nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a vivir esta santidad desde nuestra sexualidad. Es decir, desde nuestro ser hombre, desde nuestro ser mujer, desde nuestra condición sexuada, desde ahí el Señor nos ha llamado a ser santos. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, habla de esta realidad. Macho y hembra los creó. Dios nos ha dado entonces a cada uno de nosotros el don de la sexualidad. Nos ha dado este bello don. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué quisiera enfatizar en esto? Porque la sexualidad no debe ser vista de una manera negativa, no tiene que ser vista como una carga. Y de pronto, hace mucho tiempo estaba conversando, yo tengo muchos amigos religiosos, religiosas. Estamos nosotros, como estamos señalando, ante un pecado que desfigura la imagen y semejanza de Dios. Un pecado de pronto que afecta lo más íntimo de nuestro ser personas. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad, macho y hembra los creó, como dice el libro de Génesis, estamos hablando de un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psíquicas, afectivas, que caracterizan el sexo de cada individuo. Es decir, no es malo ser hombre, no es malo ser mujer, no es mejor ser hombre, no es mejor ser mujer. Cada uno en su condición reflejan la gloria de Dios. Esto quiere decir que la sexualidad está relacionada con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestra condición sexual. Nos relacionamos con las personas de acuerdo a nuestra condición sexual. Lo que hace el diablo es pervertir esas relaciones, que son cosas totalmente distintas a lo que nosotros podamos entender. De ahí que el hombre confunda el sexo con el amor, es decir, el hombre va a buscar la gratificación física y la mujer va a confundir el amor con el sexo. Ella va a buscar la gratificación emocional. El hombre usa el amor con tal de obtener sexo y la mujer usa el sexo con tal de obtener amor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Dice las Escrituras:
la comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y si Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará, también a nosotros, mediante su poder, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y que había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta, de ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace uno solo, cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. El texto que hemos leído de la carta a los Corintios, dentro de un conjunto de consejos que da sobre la vida sexual, y subraya algo: la dignidad del cuerpo del hombre, la dignidad del cuerpo de la mujer. Dice que debemos glorificar a Dios ¿con qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron se taparon con una hojita de higo? ¿Qué significa eso? Si por un lado San Pablo entonces nos está hablando que nuestro cuerpo refleja la gloria de Dios y tiene que glorificar al Señor, de pronto, ¿qué es lo que podamos entender de ese texto de Génesis de la caída del hombre, capítulo 3? El texto de Génesis nos muestra algo, que nosotros hemos sido creados con una dignidad y con una inocencia que hemos perdido y no vamos a recuperar. Esto es importante que lo entendamos. No la vamos a recuperar. La gracia de Dios nos va a sanar, pero esa inocencia primera no la vamos a recuperar. Cuando el hombre y la mujer se contemplaban en su desnudez, no sentía vergüenza el uno del otro, lo que significa que el pecado ha introducido una realidad que no estaba antes. Entonces, esa dignidad se rompe con el primer pecado, la dignidad de nuestra sexualidad, el correcto uso de nuestra sexualidad y el correcto concepto que nosotros tenemos de nuestra sexualidad. El punto es, ¿quién te dio el don de tu sexualidad? ¿Y quién te puede decir para qué te la dio? Desde ahí tenemos que entenderlo. No desde lo que nosotros podemos entender desde nuestra ciencia. No desde lo que nosotros podemos entender desde nuestra experiencia humana. Quitando la moralidad, porque el ser humano no solamente es un ser biológico, sino que es un ser espiritual. Es decir, que es consciente y realiza actos morales, capaces de juzgar si es que son buenos y malos. Y esto puede afectar en definitiva su interioridad. El punto es, ¿para qué Dios nos dio nuestra sexualidad? Si nosotros lo vemos como algo con lo que tenemos que luchar, con lo que tenemos que combatir, como algo de pronto con lo que tenemos que negarnos y de pronto es prohibido hablar de sexo, hermanos, estamos viendo la sexualidad de una manera negativa y así no la ha creado Dios. El pecado lo que hace es desfigurar esta realidad y es por eso que nos hace falta mirar a Dios y de este Dios mirar el don de nuestra sexualidad. Entonces, lo primero que hay que resaltar, lo primero que tenemos que tener como punto de partida en este tema es que nuestro cuerpo es digno, nuestra sexualidad es digna. Dios la creó y se ha glorificado en ello. El punto es, heridos nosotros por el pecado, la lujuria apoderándose de nuestro corazón nos lleva a hacer un mal uso de nuestra sexualidad y de pronto ahí es que se experimenta esa vergüenza originaria del primer pecado. De pronto cuando la lujuria es consumada se siente un vacío y queda un hueco en el alma de la persona. Incluso hay personas que se obsesionan con ese tema porque en nuestra experiencia sexual podemos haber sido abusados
y podemos habernos autoabusado a nosotros mismos, y es por eso que muchas personas en la iglesia pueden tener una doble vida cuando se habla de su sexualidad. Pueden tener una doble vida. Eclesiástico capítulo 18, versículo 30. No te dejes arrastrar por tus pasiones, refrena tus deseos. Cuando el hombre es dominado por lo sensual, por lo pasional, por el deseo sexual, cuando el hombre es dominado por la lujuria, la sexualidad, escucha bien, se desfigura y pervierte totalmente. Y escucha bien, esta perversión puede alcanzar hasta el matrimonio. Escuchen bien para los casados. Romanos 1 del 24, los siguientes. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Mira cómo empieza el texto. Se han deshonrado los cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por otras contra la naturaleza. Voy a hacer una pausa acá. Un día estaba predicando en un retiro. Era gente de matrimonios, de grupo matrimonial, y me sorprendió porque comencé a proclamar este texto y enseñar versículo por versículo, y se me terminó acercando una pareja que me dijo: hermano, nosotros tenemos relaciones sexuales por el ano. Y usted acaba de decir que eso es pecado. ¿Por qué, hermano, si nosotros nos amamos? Y fíjate, estas personas que ayudan a otro grupo de personas en la vida matrimonial, en la vida conyugal, de pronto lo ignoraban. Y esto simplemente denota de que no hay una preparación. Por ejemplo, cuando una persona se casa y no ha sanado su historia sexual, se casa y no tiene en claro cuál es el fin de la sexualidad, de pronto va a pensar que el estar con su esposa o el estar con su marido implica de pronto apóyate en el Kama Sutra, y van a hacer poses animalescas, y de pronto ten la seguridad que eso no es agradable a Dios. Y de pronto va a haber sexo oral. ¿Y cuántas mujeres acá me van a decir que se sintieron de forma agradable cuando lo hicieron? Casi vejadas por sus propios maridos. No voy a pedir testimonios, pero ¿me entiendes la idea? Y hay muchas mujeres que quisieran decirlo. Me da asco hacerlo. No me siento bien, porque se siente humillada la mujer. Y te lo digo porque a mí me toca orar por personas. Y cuando me toca orar por muchas mujeres, el Espíritu me muestra que hay una herida sexual. Yo pregunto, ¿ha sido violada? No. Sigo profundizando en la oración, y es porque han sido prácticamente tratadas como cosa por sus propios maridos. Por eso la persona que no ha sanado su sexualidad, terminamos cosificando nuestra sexualidad. Hay toda una tendencia actualmente por estas marchas que hay de estas personas que tienen este problema, que no desean ser consideradas como que tienen un problema, sino es que simplemente están eligiendo su... Cuando Juan Pablo II habla de la teología del cuerpo, la iglesia acoge a las personas que tengan este desorden sexual. Y el acoger no significa tolerar. Las Escrituras nos muestran el encuentro que Jesucristo tiene en un contenido sexual con dos personas, dos mujeres específicamente. La samaritana del pozo de Jacob. El Señor no le recrimina el hecho de que haya estado con varios hombres. Definitivamente, si esa lectura se lee desde un enfoque psicológico, entendemos que la mujer está buscando afecto. Entendemos que esa mujer, de pronto podemos suponer que le faltó un padre, y en cada uno de esos maridos pudo estar buscando un padre. Entendemos de que esa mujer tiene un problema. Sin embargo, Jesucristo se presenta para salvarla, pero no hay un reproche de su sexualidad. En el caso de la adúltera que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor le dice: no te condeno, mas no vuelvas a pecar. ¿Cierto? Dios no condena, pero sí nos deja algo claro: no volver a la situación de la cual se nos está rescatando. Yo tengo amigos que tienen este problema y viven en castidad, porque el ser homosexual no es el pecado. Como que de pronto el acto, tanto del homosexual, o el acto del adúltero, o el acto del fornicario, o del que se masturba, eso es el pecado. El acto, no la persona. Entonces tenemos que ser una iglesia de acogida, entender. Pero importante que entendamos esto, con lo que he empezado. Cuando el corazón del hombre se deja dominar por la parte sexual, cuando el corazón del hombre se deja dominar por la lujuria, se desfigura y se pervierte nuestra dignidad y se ven las más terribles perversiones. Por ejemplo, pornografía, tanto la visual, que es la más común, pero también hay la pornografía gramatical, la literaria, también auditiva.
¿Cuánta gente acá escucha reggaetón o escucha música que tiene este tipo de connotación sexual? El gran mal de la pornografía, el gran daño de la pornografía es que destruye la imagen de la dignidad de la persona en la mente. Entonces, cuando se casan, piensan que su mujer o que su esposo de pronto se tiene que hacer lo mismo. Y ahí ya se desfiguró el sentido de la sexualidad querida por Dios en el matrimonio. Ahí ya se desfiguró. Entonces, si te hago esta pose y aquí y allá para que se sienta mejor de esta forma, pero esta dice que se llega al orgasmo de otra manera. Y eso de pronto desfigura el sentido del matrimonio. Otro pecado, otra desviación, otra perversión que sale por el exceso, por el consentir la lujuria, el homosexualismo, como ya lo hemos dicho, el bestialismo. ¿Qué es el bestialismo? Tener sexo con animales. La prostitución, la pedofilia, el buscar tener sexo con niños, el incesto entre parientes, relaciones sexuales entre parientes, la violación, el fetichismo, el sadomasoquismo, aquellas personas que gustan de ser humilladas o de humillar cuando tienen relaciones sexuales. Normalmente el sadomasoquismo y este tipo de humillación se ve cuando uno busca que someter a la otra persona en relaciones sexuales contra la naturaleza. La masturbación o el autoabuso o el autoerotismo. La masturbación deja un daño terrible en la persona. La fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados y bendecidos por el sacramento del matrimonio. El adulterio, el tener relaciones sexuales con una persona que no es el cónyuge. Marcos capítulo 7 versículo 20. Dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas esas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Hermano, nuestra sexualidad puede contaminar nuestro matrimonio, nuestra sexualidad puede contaminar esa relación interpersonal, esa relación de unidad que quiere Dios entre el hombre y la mujer. Hay muchas personas en la iglesia que pueden estar viviendo casadas sin estarlo, simplemente por un compromiso civil. Eso Dios no lo bendice. Hay dos alternativas. Hasta que se regule la situación, mantenerse en abstinencia y en castidad, como lo haría cualquier otra persona, o la otra solución de pronto es buscar casarse. ¿Me dejo comprender? Entonces, estos casos tienen que ser acompañados. Hay casos de nulidad matrimonial. ¿Qué se recomienda a esas personas? Que hablen con un sacerdote. Te vas al tribunal eclesiástico y pides hablar ahí con un juez canonista, y el juez canonista te va a decir si es que hay posibilidad de nulidad. Por eso es importante que nuestras comunidades, a los hermanos que no están casados, hay que acompañarlos. Hay que acompañarlos. Hermanos, el Señor entonces en el texto de Marcos 7 nos dice que todas estas malas intenciones salen dentro del corazón del hombre, capaces de afectar al hombre. Voy a comentar algunas citas de algunos santos, como San Jerónimo, que dice que la criatura lujuriosa, aún en vida, ya está muerta. Es un pecado, en definitiva, que mata el espíritu. Mata el espíritu. Como decía la carta de los Corintios que hemos leído, es un pecado contra el mismo cuerpo. Amén. San Agustín va a decir algo más, y desde su misma experiencia personal. Dice que la persona que padece lujuria es como si estuviera tratando de domar a leones. Mira lo que dice. Como si estuviera tratando de domar a leones. Dice que sus combates van a ser fuertes y que sus peleas van a ser muchísimas y rara vez tendrá victoria. San Ambrosio va a describir el proceso de cómo se va desarrollando la lujuria en el interior del hombre. Dice que la lujuria es un mal de inquietud. Es decir, la persona se siente inquieta por dentro, no le deja dormir, no le deja descansar. De noche dice que la lujuria se enciende, de día le perturba y le ciega, es decir, le obsesiona.
rompe, dice, los negocios, las relaciones con las otras personas, atropella el consejo, no va a escuchar el consejo de los demás, enloquecen los afectos. Mira lo que pasa con la lujuria. Enloquecen los afectos. Nadie tiene contenida la lujuria hasta que termina con la muerte, es decir, hasta que sea consumada. Se suele decir que en donde hay caídas sexuales hay soberbia oculta. Por eso Dios permite la caída sexual en las personas poderosas para que vean su miseria. San Gregorio, Papa, un santo de nuestra iglesia, él dice que la lujuria oscurece, o sea, te pone en un estado de perturbación y de confusión, oscurece las buenas obras, ciega la mente. ¿Y esto por qué? Escúchame bien, que esto es importantísimo. De todos los pecados que el hombre pueda cometer, la lujuria es el único que no repugna a la inteligencia. Eclesiástico capítulo 23, versículos 16 y 17, dice: dos clases de gente multiplican sus pecados y una tercera provoca la ira divina. Fíjate, la lujuria provoca la ira de Dios. El sensual que arde como el fuego no se apagará hasta consumirse. El lujurioso con su propio cuerpo no cejará hasta que el fuego le abrase. La lujuria, según este texto, es descrito como un fuego que se prende por dentro, que se tiene el deseo de querer ser apagado. Así hay que ver a la lujuria, un fuego que quema, que prende, que hace daño, que obsesiona, que hiere. Amén. Por eso la lujuria es un intenso e incontrolable deseo sexual. Y otra cosa es que ese deseo está que me consume por dentro. Me está dando vueltas y me da vueltas y me pongo a hacer una cosa y me sigue dando vueltas. Así es la lujuria. Así es la lujuria. Hace mucho tiempo estaba hablando con una persona, un hombre casado, 4 hijos, consumía pornografía cada vez que su mujer se acostaba. Terrible realidad, terrible realidad. Entonces, ojo, para los que se quieran casar, si no han aprendido a contenerse antes del matrimonio, no lo van a hacer cuando se casen. No lo van a hacer cuando se casen. ¿Qué crees que está haciendo el esposo? Entonces, por eso es necesario que se sane la sexualidad. Por eso es necesario. ¿Cuántos maridos acá han llegado a su casa, han tenido ganas y no les ha preocupado si la mujer estaba excitada, no les preocupó si la mujer se sentía con ganas? Simplemente me toca, nada más. Están cosificando a la mujer, la están cosificando. Entonces, por eso es que hay muchas personas que no están abiertos al don de la vida, porque parte de una sexualidad sana es estar abierto al don de la vida. Un día una chica agarró y me dijo: hermano, estoy teniendo relaciones sexuales con mi enamorado, pero yo no creo que es pecado. De frente me puse ese parche. Y yo le digo: ¿por qué crees que no es pecado? Porque yo lo amo y él me ama, nos amamos, lo que hacemos es el amor. A ver, ¿cómo le agarras, no? Porque no puedes decir cochina, pecadora, ¿no? ¿Cómo la agarras pues a la chica? Entonces el Espíritu Santo me iluminó y agarré y le dije: a ver, si tú dices que no está mal lo que estás haciendo, a ver, dile a tu papá y a tu mamá. ¿Normal? Se lo cuento. Mi papá ya sabe cómo soy, mi mamá ya sabe cómo soy. Aparte yo tengo 25 años, soy mayor de edad. Dije, por acá no la agarro. A ver, le comencé a dar vueltas. A ver, entonces si tú crees que está bien, ¿por qué no te abres a la vida? Hermano, yo ya quisiera tener hijos, no me cuido. Dije, por acá tampoco. Entonces le dije lo siguiente: si el mismo Señor dice que está mal y tú no sientes que está mal, es porque eso significa que puedes estar cerca de la iglesia y de Cristo, pero con tu corazón totalmente lejos de Él. Tan lejos estás de Él que vives en la oscuridad y su luz no te puede iluminar el acto que estás haciendo. La chica me quedó mirando. Juan capítulo 3, versículo 19 dice eso. Pero dice que las personas que pecan se alejan del que es la luz para que sus obras no sean censuradas. Entonces se puede atentar dentro del matrimonio incluso contra la dignidad de la otra persona. San Pablo va a decir algo, y lo ha dicho en Corintios, pero también se lo va a decir a Timoteo en 2 Timoteo 2:22. De la lujuria que se tiene que hacer, de las pasiones sexuales que se tiene que hacer, se huye, se corre. De la pasión sexual se huye. Hay distintos tipos de lujuria: la consumada, el acto en sí, que ha llevado de pronto una persona, pues la masturbación, la fornicación, homosexualismo, entre otros. La lujuria no consumada, que
¿Qué significa? La delectación en el pensamiento. Uno puede delectarse, de pronto tú estás pensando en tu primera enamorada con la que tuviste relaciones sexuales y te estás deleitando ahí. Eso es lujuria ya. La lujuria puede ser directa, buscada de forma directa, la persona la va a buscar, o de forma indirecta, he caído en ello, por tentación, alguien me ha tentado. Es en este sentido que es importante hablar del pudor. Hermana, cuando tú te pones escote, cuando tú te pones un jean apretado, que a la hora que te sientas y se te ve la raya de tu trasero, estás agradando al diablo. Ten la seguridad. Cuando tú te pones un escote y la cosa te salta de un lado para otro, tú crees que te ves sensual y tú crees que te ves sexy, te ves como un trozo de carne. Hay mujeres feministas, ay, pero es que acaso el hombre no va a decir cómo vestir, no sé qué esto y qué el otro. Yo no, pero dile a Jesucristo si le agrada verte así. Y un día estaba orando por un grupo de hermanos de mi comunidad, sentado uno oraba, uno otro, y entró una hermana con un, y alabado sea Jesucristo, la llamé una hermana y dije, ven, ponle las dos manos así, y como se notaba todavía, dije, oh, dos más, ¡plá! Y la hermana roja mientras yo hacía la oración. Un día una hermana me dio risa que puso una foto, salió así en el Facebook, y yo le puse un signo de interrogación. ¿Qué? De comunidad. Entonces por eso tenemos que tener ese cuidado. Tiene que haber pudor en el vestir, hermanos. Es que es verdad, tú te das cuenta que a la hora, por ejemplo, lamentablemente, yo me imagino que las mujeres deben padecer, porque si yo padezco para buscar un jean, yo veo que ahora los jeans son a la cadera para los hombres, que se sienten y se le ve el calzoncillo, y mientras más calzoncillo se vea, mejor es el jean, creo, ¿no? Y las mujeres también tienen ese problema, que es todo a la cadera. Hermano, busca, vas a encontrar. Pero dice la palabra, no sigan la corriente del mundo en el que viven. No sigan la corriente del mundo. Cuídense mucho eso. Amén. Por eso cuídense y cuiden a sus hermanos. Aprendan a vestir a sus hijas. Enséñenles de pudor. Ahora, hermanos, la sexualidad no es igual en todas las personas. El líbido, la fuerza sexual no es igual en todas las personas. Hay otras personas que van a vivir su sexualidad en paz. De pronto han sido personas que han sido cuidadas sexualmente, habrán traído por ahí sus caídas, pero la van a vivir en paz. Pero ¿qué pasa con las personas que han sido agredidas sexualmente a temprana edad? Estas personas se les ha activado el líbido a temprana edad y van a vivir en un estado de perturbación. Y es una cruz con la que se tiene que cargar. Yo he sido atacado sexualmente 3 veces de pequeño. Y es una cruz con la que tengo que cargar y para la mayor gloria de Dios. Estas personas de pronto van a sentir la sexualidad con más fuerza, con más agresión y de pronto va a generar un sentimiento de culpa mucho más grande. Un día a mí me tocó orar por una chica que había sido violada cuando ella tenía 12 años de edad, 12, 13 años de edad. En el momento de la oración, impresionante el Espíritu Santo, ¿eh? No se sanaba la chica por el trauma, aparte que la mujer lacera más que en un hombre. Y el Espíritu Santo nos muestra el sentimiento de culpa. Y cuando esta chica había sido violada, de pronto se está estimulando de forma directa sus genitales. Y ella sintió placer. Pero no es ese placer como que yo quise que me violaran. Es simplemente, se estaba estimulando directamente sus genitales, pues. Imposible que no pueda sentir placer. Y se sintió mal. Y así ha vivido por muchísimos años en su vida. Muchísimos años en su vida. Imagínate el dolor tan grande. Psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Y el problema que a nadie le quería decir es que ella sintió algo de placer mientras la violaban. Había que explicarle desde su sexualidad, había que explicarle la situación, la condición, para que ella pueda perdonarse y entender de que ella no lo buscó. Porque hay muchas mujeres que lamentablemente, y también esta es la sociedad, pero es que cómo se visten, ¿no? Muchos hombres dicen eso y nada justifica ese tipo de maltrato y abuso que destruye totalmente a una mujer. No solo una mujer, un hombre también, a niños. Es en ese sentido que otro problema que genera esto son los abortos. Oren ustedes por una persona que ha abortado para que vean que no se sana. Horas y horas y horas. No se sana la persona. Porque no se perdonan. O sea, la gracia va a estar ahí, se pueden haber confesado, no se sana la persona, pensaría, mi hijo tendría tanto tiempo, mi hijo haría esto, mi hijo haría lo otro, pero es tu cuerpo, decide, sí, pero es que no es solo tu cuerpo, pues, es tu psicología, tu afectividad, es todo un mundo que se va a ver afectado por el pecado. Normalmente hay personas que viven su sexualidad con odio, hay personas que detestan su sexualidad.
Y no hablo necesariamente de homosexuales. Hay personas que pueden haber sido agredidas sexualmente y viven su sexualidad con mucho dolor. Yo invitaría siempre a esas personas que busquen reconciliarse consigo mismos y que le pidan al Señor la gracia de poder sanar esa vida sexual. Las personas que tienen problema de lujuria tienen un problema de impaciencia, no tienen fortaleza en su voluntad. Son personas que suelen buscar solamente lo placentero, enemigos de las mortificaciones. Y otro problemita más, son personas ciegas. Van a padecer mucho la ceguera espiritual. San Francisco de Asís se tiraba al hielo, calato. Y cuando era mala calentura, un rosedal, ¡fua! También. Terrible, pues, hermano. Pero la resistencia. No somos animales, no podemos dejar que nos domine la pasión. Y ahí viene la mortificación de uno. La oración, la penitencia, el no consentirse muchos placeres, los placeres sensoriales. El Señor, hermanos, nos muestra el sexto mandamiento cuando nos habla en el discurso del Sermón de la Montaña. El Señor hablándonos y citándonos el sexto mandamiento en Mateo capítulo 5, en el versículo 27, dice, no cometerás adulterio. Pero a continuación va a decir algo que es importantísimo. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjate, con esto el Señor que nos está diciendo que se tiene que guardar una castidad no solo física, sino interior. ¿Qué entra por tus oídos? ¿Qué entra por tus ojos? ¿Qué hablas? ¿Con quién hablas? ¿Qué temas hablas? Es una castidad también interior. Cuando se vive la castidad, que es la virtud que nos ayuda a sanar este desorden, la castidad modera de forma voluntaria el placer sexual, que es distinto a la abstinencia. La abstinencia es simplemente un nivel biológico, no tengo relaciones, pero la castidad es implicancia de mi moralidad. Yo decido no tener relaciones. Yo decido guardarme y lo hago por un fin mayor a mí mismo, amor a Dios. Amor a Dios. Entonces, la castidad es la virtud que la regula. Hay que pedir el don de dominio de uno mismo. Pero sobre todo es importante señalar esto, ¿no? La castidad implica ese deseo. Yo quiero. Es mi opción, mi elección. Me va a costar, me voy a sacrificar. Es mi elección. Yo decido. Cuando yo recién me entregué a Jesucristo, para mí fue muy difícil porque yo fui adicto a todo tipo de pecados. Fui alcohólico y farmacodependiente y fui adicto también al sexo por el desorden sexual que tuve, el haber sido ultrajado de pequeño. Me llevó más o menos desde la edad de los 12 años ya a tener relaciones sexuales. Para la edad que yo tenía en aquel momento que conocí a Jesucristo, a la edad de los 22, era una cuestión difícil y muy dolorosa. Sin embargo, traté de trabajar en la castidad y recuerdo que me sentía tentado por todos lados de llamar a alguien, de salir con alguien, de invitar a una chica, de pronto de salir con mis amigos, hasta de autocomplacerme. Prefiero yo contar mis miserias para que las entiendas. Y en un momento determinado, en esa intención de lucha, yo doblé mis rodillas y comencé a clamar al Señor. Y comencé a pedirle al Señor con un texto bíblico que dice así: Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me hagan caer. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría, para que no queden impunes mis faltas, ni se pasen por alto mis pecados? No sea que mis errores aumenten y abunden mis pecados, no sea que yo caiga ante mis adversarios y el enemigo se burle de mí. Señor Padre y Dios de mi vida, no permitas que mis ojos sean altaneros. Escucha bien estos dos versículos finales. Aparta de mí los malos deseos. Hermano, cuando estemos en tentación, clamemos al Señor. No nos dejes caer en la tentación. Dice, aparta de mí los malos deseos, que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí. Es un demonio que quiere apoderarse de tu corazón. Es un demonio que quiere apoderarse de tu decisión de ser fiel a Dios. Es un demonio. Ten eso en claro.
que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí, no me dejes caer en pasiones vergonzosas. Cuando yo leí este texto, la habitación comenzó a temblar. Yo me asusté y vi que entraron 3 personas de blanco, se fueron hacia mi espalda y sacaron 3 costras negras de mi espalda, que gruñían y apestaban. Después de esa oración, yo tuve una paz. Me sentía puro, casto. Una paz impresionante, hermano. ¿Qué significa eso? El diablo pervierte, y pervierte de muchas maneras. San Agustín va a decir que por unos momentos de placer te puedes condenar eternamente. Nunca te vayas a la cama sin estar confesado. Sabiendo tú que estás en pecado mortal, nunca te vayas a la cama estando así, en desgracia. Es más, yo he hasta ido a tocar puertas a las 11 de la noche. Desde las 7 y pin, no hay sacerdote acá, no hay allá, no hay aquí, no hay allá. Y comienzo a corretear a todos los sacerdotes, ¿sabes? Aquí ninguno va a vivir una vida perfecta y plenamente en una santidad. No, eso es un ejercicio, es un trabajo, algo con lo que vamos creciendo y tenemos que ir mejorando como personas. Para terminar, he querido hablar de todas las cosas medias engorrosas de este tema para que tengas la mente un poco más abierta. Pero hermanos, frente a este tema, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Siempre recurrir a Jesucristo. Siempre recurrir a la purísima Virgen. Las 5 veces virgen, como diría San Agustín. Virgen antes, virgen en el momento que se casó con José, en el momento de la encarnación, virgen después, en el momento del parto y virgen después, toda su vida. Las 5 veces virgen. Pidámosle a ella esta gracia. Si nos cuesta, de pronto, y aquí viene la invitación y la exhortación, y va a ser difícil. Tú estás viviendo como casado sin haber recibido el sacramento, pacto hoy día con Dios. Soluciona tu tema. Ve al arzobispado, habla con alguien, no puedes trabajar en ese tema, tienes que tomar una decisión, pero no te vas a condenar. Te vas a condenar eternamente si es que no le pones solución a eso. Hermano, mañana viene Cristo. Mañana viene Cristo. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Tú eres de pronto una persona que se piensa casar, pero que no tienes continencia. Comienza a trabajar antes que te cases. Vas a tener un problema cuando te cases. Tu mujer va a tener un problema. Ten la seguridad que va a haber adulterio en ese matrimonio. Ten la seguridad. Si tú te ves como un monstruo, ves tu sexualidad de forma desvirtuada, pervertida y cosas que no has confesado, confiésate, hermano. Sácalo a la luz de Cristo y la luz de Cristo te va a sanar. Habla con una persona, habla con un sacerdote, ten la seguridad que no te van a juzgar. Pero sobre todo en nuestro corazón tiene que haber propósito de enmienda. En nuestro corazón tiene que haber deseo de querer mejorar por Cristo. El texto que hemos leído, de donde hemos partido, nos da 2 consejos impresionantes. Lo primero que nos decía es que debemos saber poseer nuestro cuerpo en santidad y honor. Amén. Segundo consejo que nos decía era que no nos dejemos dominar por la pasión. Y escucha bien el tercer consejo, que con esto termino. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará. ¿Qué significa? Si yo por satisfacer mi apetito sexual utilizo a mi hermano, utilizo a mi hermana, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor se vengará. Porque ese es un acto totalmente perverso. Perverso.